alumnos, a fin de orientarlos en la resolución de las actividades de la unidad 3, voy a compartirles algunos comentarios. Esta unidad, al igual que las otras, tiene 3 actividades. Las 2 primeras se refieren a eventos o épocas históricas y la tercera es una reflexión. La actividad 1 trata sobre la que se considera la revolución burguesa clásica por los cambios tan importantes que tuvo y por ser la primera. Me refiero a la independencia de las 13 colonias americanas. En la primera fila, donde va ciudadanía, hay que anotar quiénes eran los ciudadanos después de la lucha de independencia. Solo los ciudadanos. Sabemos que había esclavos, pero a ellos no los vamos a considerar porque no son ciudadanos. En la segunda fila, que se refiere a la segunda columna que se refiere a democracia, vamos a notar cómo se gobernaron en ya Estados Unidos después de la lucha de independencia. Después hay que considerar que se cambió de monarquía a república. Entonces hay que anotar algunas características de esa república. En la tercera columna, la formación del Estado, hay que hacer una breve historia de la lucha de independencia, no más de 10 renglones. Son aspectos generales de la lucha de independencia de las 13 colonias americanas. En la última columna va a haber una modificación respecto de las otras dos unidades, porque ahora les van a pedir o se pide cuáles son los derechos políticos y las obligaciones políticas, no económicas, no culturales, no religiosas, de la mujer, de el ilustrado y de el esclavo. A partir de la lectura del material del contenido de la unidad, ustedes van a identificar en principio que ya hay 2 de ellos que no tienen derechos. Hay que decir cuál era su condición. Eso concluye la actividad 1. La segunda actividad de esta unidad 3 se refiere a lo que sucedió después o a partir de o en consecuencia de la Revolución Francesa. Al igual que la anterior, vamos entonces a ver por columna. En la columna ciudadanía hay que anotar quiénes alcanzaron el estatus, el rango de ciudadanos después de la revolución. ¿Sí estamos? En la segunda columna, que se llama democracia, ya saben, ahí hay que anotar cómo se gobernaron pasada la Revolución Francesa. Hay que tener presente que antes era una monarquía, con la revolución se llegó a la república, entonces hay que considerar qué características tiene la república. En la tercera columna, formación del Estado, hay que anotar una breve historia, un relato, con sus palabras de cómo fue la Revolución Francesa. Y en la última columna, papel del ciudadano, de nuevo nos van a pedir características acerca de los derechos y obligaciones que tuvieron durante y después de la Revolución Francesa el campesino, el noble y el representante del clero. Esto está explicado muy claramente en el contenido de la unidad. Consideren que lo que nos interesa son los derechos políticos, no sociales, no económicos, sino qué derechos políticos tenía el campesino, qué derechos políticos tenía el noble, qué derechos políticos tenía el representante del clero. La tercera actividad representa un grado de dificultad porque obliga a una revisión previa antes de poder contestar. Por un lado hay que considerar sus actividades anteriores, la 1 y la 2. Hay que considerar la última columna, donde ustedes anotaron los derechos de la mujer, el ilustrado, el esclavo, el campesino, el noble y el representante del clero. Esa es una parte de la información que necesitan para poder resolver la actividad 3. Y la otra parte se refiere a
considerar, tener presentes, hacer un resumen y averiguar, informarse respecto de qué es la ilustración. Porque la actividad quiere decir, o la actividad les pide, que identifiquen qué relación hay entre los derechos y obligaciones de cada uno de los sectores sociales mencionados y las ideas de la ilustración. La ilustración es un periodo que duró un siglo, que se llamó también el siglo de las luces. Y hay muchas ideas de la ilustración como referidas a los derechos políticos, como la libertad de pensamiento, de asociación, de voto, las formas de gobierno como la república, la democracia. Entonces, lo que hay que hacer es comprender en qué consistió la ilustración y luego relacionarla con la condición de cada uno de los sectores sociales. En la actividad 3 van a quedar todos los sectores sociales juntos, los de la lucha de independencia de las 13 colonias y los de la Revolución Francesa. Espero este video sea de utilidad. Gracias, saludos.